¿Y por qué crees que se marca tanto esta diferencia entre el tipo de poesía que escribe un hombre y el tipo de poesía que escribe una mujer? ¿A qué se debe eso? Claro, no creo que haya tanta diferencia. O sea, de hecho, una de las cosas que yo decía es que poesía erótica, por favor, comenzando por San Juan de la Cruz, con su La noche oscura del cuerpo, es uno de los poemas eróticos más increíbles. La noche oscura del alma, perdón. Y bueno, y La noche oscura del cuerpo, que es el poema de Eyelson, el libro de poesía de José Eduardo Eyelson, que hace como una especie de giro al libro de San Juan de la Cruz. Y es el libro de Eyelson y el de San Juan son dos libros de poesía erótica. Hay una parte en que Eyelson dice la punta de mi cuerpo enamorado. O sea, yo creo que básicamente el problema de la crítica es que la crítica necesita clasificaciones. Entonces a veces los críticos clasificamos en exceso. Entonces ya se hacen como cajones. Y esos cajones en verdad es como para una mayor eficiencia de parte del crítico, pero no es necesariamente lo real. Y entonces eso después, el gran problema es que después ese criterio, que es un criterio subjetivo, puede terminar siendo un estereotipo, y eso fue lo que nos sucedió a nosotras. O sea, separar esa diferencia, y lo peor de todo, separar la diferencia entre la poesía escrita por un hombre y escrita por una mujer, pero que es diferente de hecho, pero el problema fue que se homogenizó a las mujeres, y como dice Rosela Di Paolo, a los hombres se les critica por unidad y a las mujeres a granel. Ese es el problema. O sea, somos vistos a granel. Te voy a decir algo un poco polémico. Una vez un amigo poeta, hablando justamente sobre la poesía femenina, me comentó que la poesía que a él le parecía, o la poesía que a él más le gustaba, era la poesía femenina que de alguna manera había logrado ser no tan femenina. Claro, bueno, supongo que porque en un momento en el Perú debe haber saturado el tema, ¿no? Pero al margen de eso, porque una poesía corporal femenina es una poesía irritante para los varones. No es pero sí es así. ¿Por qué crees que es así? ¿Por qué? Porque normalmente la poesía erótica de todos los tiempos tiene como objeto amoroso el cuerpo femenino. O sea, el cuerpo de bulbos, de cavidades, ¿no? Y en cambio, la poesía erótica femenina tiene como objeto del cuerpo masculino. En ese sentido está muy emparentada con la poesía homosexual. O sea, de hecho, creo que los hermanos mayores de quienes escribíamos en los años 80 eran César Moro, bueno, después Eyelson, pero básicamente César Moro. Y es una poesía como más brutal, más fuerte, es una poesía de confrontación, ¿no? O sea, la poesía de Patricia Alba, por ejemplo, que es una poeta que no es muy conocida, publicó en el año 88 y ya no ha vuelto a publicar, pero es una poesía muy intensa, muy buena. Tiene un poema que se llama Mi venganza pequeña. Entonces ya, o sea, es un poema muy de confrontación, de sexo, ¿no? de la cuestión del género y de cómo se ve el amor, ¿no? Ha sido muy difícil, de alguna manera, o para las mujeres, y en tu caso, ser reconocidas por los poetas varones. ¿O no reconocidas importa? no, sino que lo que pasa es que somos reconocidas, se nos pone un gueto y después salir del gueto es una cosa un poco complicada. O sea, ser reconocida no, porque era como, hoy mira lo que escriben las chicas. Tienes 20 años. Es que si tienes 20 años, eres más o menos, a los 20 años todas las mujeres son lindas. Digamos, y escribes este tipo de poesía y encima estás en la universidad y eres liberal, o sea, carne de cañón. Y entonces, en ese sentido, claro, o sea, es que es verdad, o sea, eso sucedía, de hecho me sucedía. Y eso se ve en los blogs también, ¿eh? Sí, claro. Todas las chicas que escriben alguna cosa medianamente interesante tienen miles de admiradores comentándola. ¿Sí? Sí, Eso no sí. me he dado cuenta. Claro, pero bueno, ahora es más libre el asunto, ¿no? O
sea, en los años 80 era, estoy hablando de hace 25 años, ¿no? Era mucho más conservador la cosa, ¿no? O sea, ahora es diferente, ¿no? O sea, de hecho, las chicas de ahora pues son las hijas de quienes estábamos en esa época, ¿no? O sea, mi hija tiene 18 años y bueno, en comparación con cuando me crió mi madre, o sea, pues yo soy hiper, ultra liberal, ¿no? O sea, cada quien es responsable de su propio destino y eso lo sabe mi hijo. Eso era algo que en los 80 estábamos muy controlados, no había una sociedad de control. Aparte de que estudiamos en San Marcos y aparte de que la situación política es una situación muy violenta, ¿no? Entonces era una época en que los padres ejercían mucho control sobre los hijos.